Compartir pantalla. Vamos a darle compartir. Listo, regálame un segundito, ya estoy aquí terminando y ya lo pongo acá. Ahí estamos. Ajá, dime. Sí, sí. Vamos a seguir con la analogía del video. Yo creo que es lo mejor. Sí. Imagínense ustedes, imagínense ustedes, voy a hacer un zoom yo por acá. Vamos a volver a la... Y de hecho es una muy buena pregunta porque si uno no entiende esto, realmente es como si no hubiera prácticamente como cogido el curso de verdad. Porque esto es lo que realmente marca como la diferencia cuando uno hace diseños. Cuando ustedes toman una foto, digamos que toman una foto aquí, ahí en este momentico presionaron el botoncito. Aquí presionaron el botón para tomar una foto y hay una persona que está tomándose la foto y esta persona tiene que estar quieta antes y después. Si la persona no está quieta antes y después, esta cantidad de tiempo, la foto va a quedar borrosa. En eso estamos claros. Eso hasta ahí ya lo he repetido varias veces. La foto va a quedar borrosa. Tengo que respetar un tiempo antes y un tiempo después. Este hecho de yo tomar foto, el análogo es un flanco de reloj. ¿Sí? En un flip-flop, por ejemplo, tipo D, yo tengo una entrada, tengo una señal de reloj y yo cuando le entro flancos de reloj al flip-flop tipo D, cada vez que yo le estoy diciendo, aquí sí, por ejemplo, tengo acá el número 0 y acá tengo el número, qué sé yo, el número 1, cada vez que yo le pongo un flanco de reloj en este punto o en este punto, un flanco de reloj positivo, o sea, un positive edge, este uno de aquí se va a pasar para acá y va a quedar retenido. Le tomé foto a ese número que está a la entrada. Entonces, cada flanco es como tomé foto, tomé foto, tomé foto. Entonces, tomo foto y lo reflejo acá. Lo reflejo en la salida. Esa es la analogía de la foto. ¿Sí? Hasta ahí vamos bien. Listo. Esta es la analogía de la foto. Ahora, si yo quiero tomar video, no sé si recuerdan cuando uno habla de las cámaras viejas, cuando hacen la historia del cine o la historia de la fotografía. Antes, cuando eran esas cámaras que tenía uno que mirar así, la gente se tenía que quedar quieta, si yo, 4 o 5 minutos se tenían que quedar ahí. Entonces, viendo eso, uno puede intuir la razón por la que en ese tiempo no había video. Porque el video tiene que correr, el ojo humano puede ver, qué sé yo, normalmente 30, 20 frames por segundo. En esa época eran como 18 frames por segundo que podían coger. Significa que un 18avo de segundo tiene que ser capaz para que la foto se capture y se revele y no haya ruido. Eso es como lo que pasaba en el tiempo de las fotos. Tenía que yo tomar fotos tan rápido que no le daba tiempo como a la foto para que se revelara y quedara sin ruido. Eso es lo que pasaba antes con el video. A medida que va mejorando pues la tecnología, pues ya yo tardo menos tiempo entre que tomo la foto y la foto ya me queda fija en el rollo. Si yo miro, por ejemplo, yo tomo una foto cada segundo. Por acá tomé, vamos a sacarle copia de esta. Yo por acá tomé una foto, por acá, otra foto igual, y entre este tiempo, acá hay un segundo, pues no hay problema, ¿cierto? Pues yo tomé la foto, esperé, tomé la foto, esperé, y en ese tiempo la persona tiene que estar quieta. El gran problema es cuando yo ya quiero comenzar a tomar video real. Entonces, cuando yo ya quiero tomar video real, yo me paro acá y yo comienzo a traer esto de tal forma que yo ya comienzo vamos a cambiarle, vamos a hacer esta cosa acá. Yo les muestro, vamos a ponerlo en este color. Ahora, yo comienzo a acercarlo tanto el video porque ya necesito tomar las fotos cada vez más seguidas, que ahora los voy acercando y ahora fíjense lo que pasó aquí. Ya la persona, no hay tiempo en el que la persona esté quieta acá y acá.
Y eso significa que las dos fotos están muy pegadas y no le di tiempo a que la foto 1 se revele cuando ya estoy tomando la foto 2. Significa que va a quedar mal el video, va a quedar mal tomado. Eso mismo ocurre idéntico en los procesadores. Si yo pongo, por ejemplo, pongo dos registros, dos partes síncronas, voy a poner una acá y otra parte acá. Y estas partes síncronas, vamos a asumir, esto lo vamos a ver ahorita. Yo voy a poner una parte combinacional. Uy, esto es una cosa. Vamos a poner una parte combinacional aquí. Vamos a llamarlo a esto, por ejemplo, un flip-flop tipo D. Y vamos a llamar a esto que es una lógica combinacional. Si yo llamo esto una lógica combinacional, yo ambos de ellos, estas que están aquí, van a recibir una señal de reloj y reciben el mismo reloj. La misma señal de reloj la reciben ambos. Todo el tiempo tomando foto, 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 foto. Entonces se dan ustedes cuenta que acá yo puedo tener aquí un streaming de bits. Listo. Y cada vez que yo voy tomando la foto con estos flancos de reloj que están pasando acá, que viene siendo este flanco de aquí y este flanco de aquí, cada vez que está pasando un flanco de estos, este numerito pasa al puente. Pero a la vez el que estaba aquí pasa al puente. Yo tengo que elegir de tal forma que esta secuencialidad y este periodo entre estos dos sea lo suficientemente grande para darle tiempo de que este alcance a llegar hasta aquí sin que esté todavía en la etapa de transición. Si yo estas compuertas, estos registros los estoy moviendo muy rápido, estoy ya grabando aquí este dato, lo paso para acá, cuando no he dejado todavía que se termine de propagar. Entonces, si yo comienzo a hacer esto muy rápido, todavía este 0 de aquí o este 1 no se ha terminado de propagar cuando yo ya le estoy tomando fotos. Entonces, la mayor restricción que yo tengo aquí es tiempo. Si yo traduzco esto a la gráfica que nosotros vemos aquí, pues queda tal vez un poco más claro. Yo coloco acá el reloj. Cuando me llega el flanco de reloj aquí, yo tengo un dato que tengo que tener un tiempo antes y un tiempo después para que se pueda propagar correctamente. Si yo no respeto ese tiempo, no dejo quieta la entrada en ese tiempo, aquí me va a salir ruido. Si yo este 0 que entró aquí lo moví, lo cambié a 1 o alguna cosa, antes de este tiempo que ocurra, en este intervalo, aquí voy a tener ruido. Y por tanto, se me va a traspasar el ruido hasta otro lado. Entonces lo que vemos es que tengo que respetar estos espacios precisamente para que el ruido no se me meta ahí, para que se termine de establecer la respuesta. ¿Eso te ayuda un poco? El habilitador. Lo que hace todos estos circuitos, todas las computadoras, todos los circuitos digitales funcionan con una parte síncrona. Y este lo que hace es como si fuera el de la batuta. Él le dice, opere, 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 como cuando uno ve las películas, cuando mostraban los vikingos que eran con un tambor para decirle cuándo remaban. Es el que maneja el tiempo en el cual ocurre un cómputo, dos cómputos, tres cómputos, cuatro cómputos, cinco cómputos. Y eso es lo que hace esto. Sí, la entrada del flip-flop. Si ese tiempo entre, por ejemplo, si cuando estoy en el barco y el tipo, el vikingo es todo el tiempo tocando el tambor para que hagan una remada, pero el tipo se emociona y comienza a pegarle muy duro, no le va a dar tiempo a los que están remando pues para que lleguen y estén listos para la siguiente posición. Si él se pone a mandar rápido eso, ellos no van a llegar a un punto donde no llegan, donde no pueden y va a haber un problema. No es que se desincronice el reloj, pero sí tiene unos problemas que se llaman metaestabilidad. Los problemas de metaestabilidad son problemas que tienen que ver cuando estoy haciendo cambios en este pedacito de tiempo, cuando realmente se meten los tiempos tan cercanos que me meto aquí en esta área y daño la estabilidad del circuito. Cuando yo hago una prueba, por ejemplo, de un procesador Intel Core i3 o i5, uno básico, yo comienzo a hacer pruebas de este tipo. De hecho, en industria hacen esto. Comienzan a poner un circuito, vamos a ponerlo en términos fáciles, un circuito sumador. Y el circuito sumador es síncrono. Le ponen un reloj a 1 GHz y comienzan en prueba en laboratorio a subirle y comienzan a sumar, qué sé yo, dos números en floating point y comienzan a subirle el reloj y comienzan a ver la salida y comienzan a subirle el reloj.
Va a llegar un punto en donde lleguen a 4 gigahertz, en donde el número que debió haber dado 3 comenzó a distorsionarse y comenzó a dar 7, 8 y se comenzó a dañar la salida. Resulta que el reloj, este espaciamiento entre cómputos, lo estoy haciendo ya tan cercano que ya no le estoy dando tiempo al circuito para que se establezca y ya comienza a decir cosas que no son. Entonces, cuando yo ya hago esos procesadores, ya les comienzo a hacer esas pruebas, pues los voy catalogando. En Intel, por ejemplo, cuando hay un procesador Intel Core i7 y le comienzan a hacer esas pruebas de reloj, le comienzan a subir, eso lo comienzan a subir el reloj. Digamos que si la frecuencia máxima de operación que sea consistente de un Intel Core i7 es, qué sé yo, 3 gigahertz, y resultó que me dio hasta 4 por cosas de fabricación. Supongamos que la máquina se desvió un poquito porque no es perfecto, los procesos industriales no son perfectos. La máquina se desvió un poquito y ahora mi procesador es capaz de llegar de 3, en lugar de 3 es capaz de llegar a 4. Pues es más rápido por defectos de manufactura y eso pasa todo el tiempo. Pues ellos lo que hacen con ese Intel Core i7, ¿qué creen ustedes que hacen con él? No, lo hace más fácil. ¿Qué creen ustedes que harían? Si tienen, si tienen un Intel Core i7 que es muy rápido. ¿Cómo? Lo venden como Intel Core i9. Esto es lo que hace. Cuando uno tiene defectos de manufactura que le suben la velocidad al Intel Core i7, lo llaman Intel Core i9. Así se vuelve la situación. Y eso pasa todo el tiempo. En industria estas pruebas hay que hacerlas todo el tiempo y tienen que hacer millones de chips por segundo. Entonces, como se hacen las pruebas, se van sacando y se van catalogando, se hace la campana de Gauss de estadística y se mira, bueno, estos son los buenos, los malos, la media nos está dando así, los buenos no los vamos a votar porque son buenos. Entonces los pasamos a la siguiente campana de Gauss, que es el siguiente nivel de desempeño. Y eso pasa también cuando hacen productos a nivel militar y todas estas cosas. Bueno, entonces, esa es la motivación. De todo esto, yo quiero que te graben estos dos numeritos. El tiempo de setup, que es el tiempo de antes, y el tiempo de hold, que es el tiempo después. Toda esta clase vamos a tratar sobre estos dos tiempitos. El tiempo donde la entrada tiene que ser estable antes para que quede bien y el tiempo donde la entrada tiene que ser estable después para que quede bien. ¿Okay? Yo tengo que estar estable antes de que tome la foto y después de que tome la foto. Estas dos cosas me van a afectar a mí un montón la estabilidad de los circuitos secuenciales, que es lo que vamos a ver. Ok. Para eso, nosotros tenemos que ver entonces otro tipo de restricciones. Nosotros tenemos dos tipos de retrasos. Si yo, por ejemplo, ahora tengo un circuito como esto que estamos viendo acá ya no es la restricción, ya no es el tiempo de setup ni nada de eso. Vamos a asumir que yo acá tengo un dato cualquiera, tengo un número. Este dato que está aquí no se va a propagar en el flip-flop, en el registro, hasta que llegue un flanco de reloj. Cuando llega el flanco de reloj es que todo comienza a andar. Sin eso no. Ustedes, gran parte de lo que yo les pregunté es la diferencia entre un flip-flop y un latch, etcétera. Y saben que el flip-flop es síncrono. Cuando llega el flanco de reloj, que es lo que significa que sea síncrono, entonces ahora el flip-flop va a comenzar a operar. Por dentro todo comienza a moverse. Hay un tiempo en el que él como que reacciona ante el flanco de reloj. Él dice como que, algo cambió. Como si yo, por ejemplo, hago esas pruebas como esas pruebas que hacen como psicométricas, que le ponen una regla y lo ponen a soltar y uno tiene que como medir los reflejos que uno tiene para coger la regla. Pues es lo mismo, es como lo que tarda él en reaccionar ante el estímulo, lo que tarda en empezar a reaccionar. Entonces, llegó la foto, el circuito tiene aquí la salida, y este tiempito que está aquí es lo que tarda el circuito en comenzar a mostrar algo afuera, en la salida. Vean que es Q, es la salida del flip-flop. Llega esto y me demoré todo esto en reaccionar y ahora ¡pah! Aquí toda esta etapa que está aquí es la etapa de transición en que yo cambio entre este dato y este dato. ¿Sí? Tengo este dato, el que llevaba antes, no importa, llega un flanco de reloj para yo cambiarlo a este nuevo dato y la transición entre este dato y este nuevo dato está dada por este ruido que ustedes están viendo aquí, que es normal, es completamente normal. Si ustedes tienen una entrada y comienzan a mover palancas, en el momento en el que
algo está cambiando de un punto A a un punto B, pues tiene que haber una etapa de transición. Y a lo mejor aquí no están viendo cosas bonitas. Como ustedes están haciendo ahorita un documento de Word y lo tienen sincronizado con alguien, pues, y todavía no lo tienen en el documento final, la persona lo que va a ver es ruido y cosas feas. Cuando ya el documento esté acabado, ya quedó bonito. Entonces está la etapa de transición que hay. Hay dos unidades de tiempo. Tiempo de contaminación, eso lo pueden escribir en el bate. Tiempo de contaminación, que es el tiempo que se demora en que la salida está bonita y se contaminó de ruido. Ese es el tiempo de contaminación. Y el tiempo de propagación, que es el tiempo que hay entre el flanco de reloj y cuando ya puedo confiar realmente en la salida que tengo aquí. Son las dos variables que yo necesito también ver. Ambas van a depender del tiempo del setup. ¿Alguna pregunta? Ok. Vamos a ver acá esto que se llama Dynamic Discipline. Realmente lo que trata es ver las restricciones que nosotros podemos tener en materia de tiempo para poder definir el clock de un circuito combinacional. Como un procesador. Estas son las técnicas que se usan para yo poder decir, este procesador debería operar a 2 GHz, a 1 GHz, a 3 GHz. Eso no se saca simplemente como probando estadísticamente. Realmente uno prueba componente a componente y uno usa estas reglas para poder definir cómo se propaga. Entonces, vean lo que estábamos hablando. Si yo ya tengo, ya ahora sí ya son circuitos secuenciales y tienen combinacionales en la mitad. Acá tenemos un circuito combinacional en toda la mitad. Tenemos el circuito 1, llega un flanco de reloj, véanlo acá, llegó, vamos a llamarlo acá como de 1. De 1 que es el que está ahí vamos a ponerlo aquí arriba, perdónenme. Vamos a ponerlo aquí, de 1. Y de 1, cada vez que llega un flanco de reloj, de 1 se propaga hacia Q1. Entonces, vean la gráfica acá. Cada vez que me llega a mí un flanco de reloj acá, D1 se va a propagar hacia Q1. En esta gráfica que está aquí, pues no tenemos a D1, pues no lo necesitamos, de hecho. Cuando D1 se propaga hacia Q1, llega un flanco de reloj, vean que hay un tiempo en el cual el circuito se demora en reaccionar, es el que habíamos hablado que era el tiempo de contaminación. Vamos a llamarlo aquí, tiempo de contaminación, que es este tiempo que se demora como en contaminarse la salida. Y luego tenemos acá un tiempo de propagación. Un tiempo de propagación, que es el otro tiempo que está ahí. En todos los circuitos secuenciales vamos a ver esto, que el flip-flop es un circuito combinacional. Además de eso, vemos acá que el secuencial también tiene ese mismo problema asociado, que es este que está aquí. Una vez yo tengo ya una salida estable, acá, apenas tengo ya una salida, ve por qué no me sale ahí. Qué raro. Ve, no marca el color. ¿Y este? Ve, sí. Una vez tenemos una salida estable, acá, ahora nuestro circuito combinacional, que vean que esto es un D2, es esta salida de aquí. Ahora, pasamos de aquí a aquí. Ahora tenemos que pasar a través de este camino. Entonces, ese paso a través de este camino me va a generar la señal de 2. Vean que tengo la señal Q1 que ya se me estableció. Se demora un momentico en reaccionar, que es esto que vemos aquí, y se demora otro rato en propagar. En propagar. Tiempo de propagación. Vamos a llamarlo un 2 y un TCQ2. En todos los circuitos que estén de esa manera lo vamos a ver así. Hay un tiempo de contaminación y hay un tiempo de propagación. Cuando ya logramos propagar, esta cosita acá, cuando ya logramos propagar y ya tenemos la salida de 2 aquí, la salida final ya la tenemos en esta área, pues ya el circuito ya está listo. Y fíjense que inmediatamente me va a llegar un nuevo flanco de reloj, que es el que me va a coger este nuevo valor de aquí, me lo va a pasar hacia la salida. ¿Ok?
que sería la salida, no sé, esto se llamará Q2. Y esto es lo que me va a permitir aquí pasarlo a Q2. Esto que está aquí se va a poner un poquito como más matemático, por tanto quisiera que si tienen dudas en este momento, pues las podamos resolver, o si quieren que lo miremos y lo repita, o lo miremos de alguna otra manera antes de seguir con que se vuelve más complicado. ¿Quién tiene dudas? Ok, ¿qué dudas tiene? Todas. ¿Por qué tiene dos rayitas? ¿Cómo así? ¿Cuáles dos rayitas de qué color? Ah, ¿qué son estas? Cuando uno vea, eso es una pregunta sencilla de responder. Cuando uno ve esta nomenclatura que son dos rayitas, lo que quiere decir es como si fuera una variable, puede coger cualquier valor, puede coger bajo o puede coger alto, no importa, pero lo que quiere indicar aquí es que es, ya sea 0 o 1, pero es estable. Eso es lo que quiere decir. Y cuando son aquí como esta parrillita que está aquí, es porque puede ser cualquiera de los dos y es inestable. Eso es lo que quiere decir. ¿Alguna otra pregunta? Tú me vas a preguntar. El rosado de abajo. Ajá. Mira, cuando este de aquí es la salida del flip-flop, del primer flip-flop. Este flip-flop de aquí. Acá. ¿Ok? Cuando esa salida de este flip-flop ya es confiable, es aquí, donde están estas rayitas que yo acabo de poner. A partir de estas rayitas ya la salida es confiable, ya puedo confiar en ella. Y eso no va a cambiar, eso se va a quedar estable, eso está bien. Tan pronto yo estoy aquí, empieza como a correr el tiempo de la propagación que ahora esa nueva señal estable, se va a tardar en propagarse a través del combinacional y llegar hasta D2. Eso es como si estuviera pasando un camino, como si estuviera un muñequito pasando. Cuando el muñequito pasó ya aquí, que es en este momento, ahora él se demora un tiempo en pasar de aquí hasta acá. ¿Qué sería? Este tiempo de acá más este tiempo de acá, y es lo que vamos a llamar el tiempo de propagación. El tiempo de propagación 2 es el tiempo que hay entre que esta señal es confiable y esta señal es confiable. ¿Listo? Es el que define la confiabilidad. Después del tiempo de propagación, yo ya sé que mi señal ya fue estable. Ya pasó el transitorio que tenía que pasar. ¿Ok? Dime. Este no importa, porque realmente cuando hablamos de circuitos síncronos, lo que importan son los flancos de subida. A menos de que te digan que son también de bajada, o sea, que son solo de bajada, hay circuitos que funcionan con flanco de bajada, falling edge, pues poco que ustedes van a decir, pero para efectos de la clase, yo siempre voy a tratar, para no confundirlos, de que siempre los circuitos síncronos operan en el flanco de subida. Y precisamente se hace por todas estas cuestiones de manejo de ruido, para que solo opere en estos intervalos. Si mi circuito estuviera operando entre todo esto, eso sería una locura. Y créeme que todavía estaríamos pues en la industrial. Eso es lo que cuenta, donde tomé la foto. Si yo estoy tomando un video, realmente cuando tú ves un video, tú no ves los frames intermedios. Tú solo ves este frame y este frame. Pero uno en un video que uno ve, yo sé que es muy rápido y uno no lo nota con el ojo humano, pero uno ve este y después ve este. Uno no ve nada de lo que pasa aquí. ¿Sí? Porque es ruido. Entonces no nos interesa. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Uf, porque el tiempo de propagación incluye el tiempo de contaminación. Tiempo de contaminación es lo que se demora desde que empezó el cambio hasta que se comience a dañar la salida. Y es lo que se demoró como el circuito en reaccionar ante el estímulo. Y si yo te dije, Sebastián, corre. El tiempo que tú te demoras en que yo te diga corre y que realmente empieces a correr, ese es este tiempito que está aquí, este tiempito chiquito. Tiempo de contaminación. Tiempo en el que aquí ya comienzan a haber cambios. Cuando ya comienzan a haber cambios y se acaban los cambios, ya es propagación. Entonces el de propagación es lo que se demora en reaccionar y más lo que se demora como reaccionando. Y cuando ya terminó esas dos tareas, ya digo, bueno, ya es confiable mi salida, ya puedo confiar en ella, ya puedo usarla.
Si yo uso esta salida aquí, 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 acá, no es confiable. El circuito no va a funcionar. Va a dar resultados que no son. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien. Ok, vamos a continuar. Ok, ya que sabemos eso, a mí me gusta hacer como esta clase de análisis. ¿Cuánto creen ustedes? Vamos a hacer aquí una pregunta. ¿Cuánto creen ustedes que yo tengo de restricción aquí? ¿Cuánto es lo mínimo que esto puede valer esta distancia de aquí? Esta distancia X. Hasta ahora hemos visto 4 variables. Tiempo de setup, que es el tiempo antes del flanco. Tiempo de hold, que es el tiempo después del flanco. El TCQ y el TPQ. El de contaminación y el de propagación. Son las 4 variables. Con base en esas 4 variables del de setup, que es antes, el de hold, que es el después, el de contaminación, que es lo que se demora en cambiar, y el TPQ, que es lo que ya se demora en ser confiable, entre esas 4 variables, ¿qué relación tienen ellas para yo saber cuánto es este tiempo mínimo? Como la suma de todo esto. Y TC menos, claro, sí, obviamente ese es el valor. O sea, si yo hago matemática, eso es lo que va a valer. Mi pregunta es, ¿cuál es el límite inferior? ¿Cuánto es lo mínimo que esta distancia puede valer? ¿Cómo? Vamos a asumir algo. Les voy a poner un caso. Vamos a asumir, vamos a asumir, vamos a poner esto así y vamos a asumir que esto sigue hasta aquí, bien cerquita del flanco. Y lo extendimos, lo pusimos hasta por acá. Prácticamente esta distancia X es casi nula. Estamos bien encima del flanco. ¿Qué problema habría ahí? No le estoy dando el tiempo antes que yo les mencioné tanto. No le estoy diciendo, hay un tiempo antes y un tiempo después. El tiempo antes lo llamamos tiempo de setup. Tiempo de setup es el tiempo que tiene que estar antes de tomar la foto, la foto estática, la persona estática, antes de que tome la foto. Pues necesitamos que la entrada esté estática ese tiempo antes. Haciendo esa pregunta, entonces X tiene que ser mayor que ¿qué? El tiempo de setup. Tiempo de setup. Tiene que ser mayor. Y esta cosa ya comienza a ser menor que tiempo de setup, ya fijo, no tenemos la entrada estable lo suficientemente requerido para que me vaya a garantizar una salida estable. Es el gran problema que tenemos ahí. Véanlo acá, precisamente. Yo necesito, ahí estoy como en el límite, según esta gráfica. Este tiempo de setup está puesto justo con el tiempo justo que puedo tener antes de que yo comience a generar ruido. Ahí esta gráfica que está aquí es el momento apretado de lo que debe ser. Por tanto, ese tiene que ser mayor que. Tendría que ser mayor que. Vamos a subirle aquí la resolución, el grosor a esto. Tiene que ser mayor a esta cosa, más esta cosa, más esta cosa. Porque esta foto que estamos viendo ahí es el límite. Entonces TC tiene que ser mayor a TPCQ más TPD, que es lo que dice la gráfica, más TD setup. Si yo hago esto, yo garantizo de que no va a haber ruido. Esa es mi forma de yo garantizar que no va a haber ruido. Ya vamos a ver la restricción con el hold. Aquí estamos hablando, fíjate el título. ¿Sí ves? Estamos hablando la restricción para el setup time. Asociado al setup time, esta es la restricción. Y ya a partir de ahorita vamos a ver la restricción asociada al hold. ¿Listo?
Véanla acá. Lo mismo que yo les acabo de decir. Dime. El tiempo de hold, ese ya lo vamos a ver. Pero el tiempo de hold es el tiempo que es de aquí para aquí, de aquí. Tengo que retener este valor para que no me vaya a afectar el circuito adelante. Que ahorita no lo estamos tocando, ahorita estamos es antes del flanco. Ya vamos a ver qué pasa después del flanco. El tiempo del setup, este tiempo de setup está puesto aquí porque hay un flanco. Siempre, por ejemplo, aquí hay un flanco, acá atrás debería haber otro tiempo de setup. Y es lo que, como lleguen antes del cine, antes de que se cierren las puertas, pues lleguen aquí. Listo. Eso es lo que, siempre que haya un flanco de reloj, tiene que estar antes. Este es el umbral, el threshold, para que la cosa realmente esté estable, para que yo pueda determinar. Cuando llegó el flanco, ahora esto tiene que estar estable durante X tiempo para que yo pueda garantizar de que también siga respetando eso. Eso es otra restricción que hay, que ya la vamos a ver. ¿Ok? Bien. Bueno. Aquí simplemente como que lo organizan de una manera y la llaman así, sequencing overhead. No voy a explicar mucho eso, pero lo importante es el concepto. Ahora fíjense acá, que ahora tenemos un... Aquí no salen las flechas, hombre. Vamos a poner las flechitas. Vamos a ponerle un T-hold aquí. Vamos a colocarle uno de contaminación y uno de contaminación. Ok. Si nosotros empezamos acá, empezamos aquí, tenemos un tiempo de contaminación. Esta salida que está acá, noten ustedes que la salida de Q1, esta cosa no está rayando ahí, qué raro. ¿Este sí? No, extraño. La salida de Q1, vean que Q1 es la entrada de D2. ¿Sí? A pesar, Q1 es la salida de R1, que es el flip-flop R1, pero además de ser la salida de R1, es la entrada del circuito combinacional. Por tanto, fijen lo que va ocurriendo. Hasta aquí, hasta este momento del tiempo de contaminación TCCQ, hasta aquí, a este circuito de D2, nadie le ha dicho que va a haber un cambio. Él está tranquilo. Él dice, aquí, a este punto de acá, un intervalo infinitesimalmente chiquito, hasta aquí, D2 no tiene ni idea de que algo va a cambiar. Hasta que pasa a TCQ y esto empieza a cambiar. Cuando esto empieza a cambiar, va a haber un tiempo de contaminación de D que va a propagar este ruido, así sea ruido, me lo va a propagar y va a comenzar a generar cambios. Hasta aquí, D2 no sabe que va a haber cambios. Cuando aquí empiezan los cambios, esos cambios van a generar un tiempo de contaminación acá, que es el que hace que esta cosa empiece. ¿Listo? Ahora, ese tiempo que está ahí es el tiempo de T-hold en el que yo tengo que sostener la entrada de Q1 para que esto acá sea confiable. Si yo no sostengo esta entrada aquí de T-hold durante ese tiempo hasta aquí, hasta que me llegue hasta por aquí, este tiempo es una cosa por acá. El tiempo T-hold es el que está a la entrada de Q1. A la entrada de Q1 algo lo hizo cambiar, cambió, y aún así tengo que respetar un T-hold y tengo que tenerlo por aquí. En alguna parte de este tiempo está este T-hold que estamos viendo acá. Este T-hold sería algo como acá, este sería como algo acá, y este sería como algo acá. Ese T-hold que está ahí también viene siendo una restricción. Si nosotros vamos a ver, o sea, otra vez a poner las flechitas, T-hold, SQ, TCD, vamos a poner acá estas flechas, estas de acá, y vamos a poner estas y esta de acá.
que viene aquí abajo. Por tanto, T-hold como mínimo, como mínimo, como mínimo, vamos a ver cómo se los digo. Fíjense en este intervalo de acá, que es este intervalo de aquí. Como mínimo, TCCQ, que son estas dos de aquí, como mínimo la suma de esas dos tiene que ser más pequeña que T-hold, como mínimo, porque si no, realmente estoy ocasionando ya un problema de propagación. Por tanto, TCD más TCQ más TCD recuerden que es el de la combinacional. O sea, el tiempo de propagación de este de aquí más el tiempo de propagación de este de aquí tiene que ser más grande que el T-hold. Si ese T-hold se vuelve más grande que lo que hay que sostener, significa que la salida no está siendo sostenida correctamente y ya este T-hold se comenzaría a meter como hasta por acá y estaría rompiendo la restricción. Este T-hold no se pudiera definitivamente meter con este ruido. Por tanto, este TCQ y este TCD tienen que ser entre los dos la suma, tienen que ser más pequeñitos que este que está acá. En ecuaciones, acá podemos ver que tenemos que el T-hold es menor que el TCQ más el TCD. Este no es tan complicado, este no, pues no es como tan vital, ese no me preocupa tanto, eso simplemente es una restricción que hay para la siguiente salida. Me interesa más que se aprendan más el del tiempo del setup. El tiempo que yo tengo que respetar, que fue el que acabamos de hablar, es este tiempo de aquí, que realmente es el tiempo que sí me va a mí a restringir mi reloj. Y realmente, pues los ejercicios que yo les voy a poner son más orientados a esta parte del tiempo del setup. Ok, vamos por acá. Ahora, acá hay un análisis temporal. Nosotros tenemos este circuito. Y vamos a ver la descripción. Me dice que de las combinacionales, vamos a verlo acá. Me dice, todos los elementos combinacionales tienen un tiempo de contaminación de 25 picosegundos y un tiempo de propagación de 35 picosegundos. Estos tres circuitos yo los voy a ver como si fueran una sola cosa. Estos tres circuitos yo los voy a ver como si fuera una sola cosa. Por tanto, el tiempo de propagación va a ser el triple. Este, más este. Porque esta tiene que ser confiable para que esta sea confiable, para que esta sea confiable. Por tanto, pues multiplico 3 por los tiempos de propagación. 3 por 35. Ahora, pregunto yo. Del diagrama que nosotros vimos anteriormente, vean que es exactamente el mismo diagrama. Solamente que este cuadrito que yo les estoy mostrando aquí sería la lógica combinacional. Todo esto de aquí sería la lógica combinacional. Si yo le pongo, estas cuatro cosas valen un valor, cambia otro valor, estos cuatro se pueden ver como si fueran un solo bus, como si fueran un solo cable. Si el valor en este bus cambia, yo voy a esperar que al cambiar ese valor va a ser confiable a esta salida a los 105 picosegundos. Eso es lo que quiere decir esos gráficos que estamos viendo ahí. A los 105 picosegundos, lo que cambió aquí puede estar confiable acá. Ahora, vean el tiempo de contaminación. El tiempo de contaminación es cuando cambia acá, cuando yo comienzo a ver cambios aquí. Y cada uno de estos componentes tiene un tiempo de contaminación. Tan pronto, si esto cambia al tiempo cero, a los 25 picosegundos, esta salida va a empezar a cambiar, que es esto que dice acá. A los 25 picosegundos, aquí comienzo a ver ruido. Cuando comencé a ver ruido aquí, a los 25 segundos vi ruido acá. Y cuando comencé a ver ruido acá, a los 25 picosegundos vi otro ruido aquí. Pero si yo miro con respecto a todo este combo que tenemos grande, el tiempo de contaminación de aquí a aquí viene siendo la ruta crítica. Perdón, la ruta crítica no, la ruta más rápida. ¿Cuál es la ruta más rápida? Esta ruta que está aquí. Porque es como el ruido que más rápido llegó a la salida. El tiempo de contaminación es el tiempo que yo me demoro en contaminar la salida.
Tan pronto algo cambió acá, la salida comenzó a cambiarse rápidamente en este Y', o sea que tarda 25 picosegundos. Es el tiempo más rápido. Preguntas ahí. ¿No queda claro? Lo vuelvo y lo explico. Cuando recordemos bien que el tiempo de propagación es lo que se demora el dato en ser confiable a partir que cambia de aquí a ser confiable de acá. Si yo cambio y aquí esta cosa vale el número 0x07, por ejemplo, si vale 0x07, en el momento en el que yo esta salida x', y' sea confiable, es lo que se demore en propagarse de izquierda a derecha hasta aquí. Y eso va a ser igual a los 3 tiempos de propagación sumados. Hasta que estos 3 tiempos de propagación no ocurran, yo no puedo tener una salida confiable. Ese es el primer concepto. Y ahora lo que quiero ver es cuánto se demora en que me aparezca ruido a la salida. Esto cambió y ahora yo quiero medir cuánto se demora en aparecer ruido en la salida. El ruido es el ruido de cambio, el transitorio. Entonces fíjense que este que está aquí comienza a mostrar ruido tan pronto a esta entrada comienza a cambiar. Vean que no tiene que pasar por pasos intermedios. Este de aquí comienza a mostrar ruido tan pronto esta comienza a cambiar. Y este que está aquí comienza a mostrar ruido tan pronto estas dos comienzan a cambiar. ¿Ok? Si ese es el caso, ¿quién creen que va a generar el ruido más rápido en la salida? Tan pronto hay un cambio. Hubo un cambio. ¿Quién me genera más ruido, más rápido ruido reflejado acá? El C y el D. Porque tan pronto hubo un cambio aquí, este reaccionó y generó ruido acá. Tan pronto hubo un cambio aquí, este reaccionó y generó ruido acá. Ambos tardan 25 picosegundos y están corriendo en paralelo. Por tanto, nos demoramos 25 picosegundos en mostrar ruido acá. Sin embargo, estos dos se demoran 25 picosegundos en mostrar ruido y esos 25 picosegundos se tienen que propagar a través de esto, o sea que serían 50. Esta ruta de aquí es más larga. Esta ruta es la ruta más corta. Por tanto, el tiempo de contaminación realmente de este combo, de este circuito combinacional, son 25 picosegundos. Ok, entonces, ¿cuál es la restricción? ¿Cuál es la restricción del tiempo del setup? ¿Se acuerdan? 25 más 105. Nosotros vamos a recordar aquí en paralelo. La señal cambia, tenemos un TCQ. La señal cambia acá, perdón, un TPQ. TPQ. Luego cambia aquí y tenemos un TPD. Y luego tenemos un tiempo, que sería el tiempo del setup, que es el tiempo que ya me va a definir el periodo completo de mi TC. Son los 3 tiempos que ocurren. El TPQ es el tiempo que se demora en propagarse desde aquí hasta aquí. El TPD es el tiempo que se demora en propagarse desde aquí hasta aquí. Y el tiempo del setup es el tiempo que tiene que estar retenida la señal en este pedacito. Si tengo en cuenta los tres, pues el TC viene siendo la suma de esos tres datos. Por tanto, TC tiene que ser mayor o igual pues a la suma de esas tres cosas. Viene siendo 30 picosegundos más, que es el TPQ, más el TPD, que son 105 picosegundos, más el tiempo del setup. El tiempo del setup viene siendo 60 picosegundos. Eso viene siendo igual a 195 picosegundos, si no estoy mal. 195 picosegundos. 200. Uy, me faltó las cuentas bien feo. Esperen que este lo está haciendo acá. Me equivoqué. El TPQ es el 50, no era 30.
eran 50, que es este numerito que está acá. TSSQ, este de acá, este que está acá, más el 3 por 35, que es este valor que está aquí, $215. Listo, que es este valor que está aquí. Este es el que más me interesa a mí. Estos 215 picosegundos es el tiempo mínimo que yo puedo tener de periodo de reloj. Mi reloj mínimo puede tener esto. Y yo para ese circuitico que les acabo de mostrar, este es el reloj máximo porque recuerden que la frecuencia es 1 sobre periodo. El periodo mínimo es 215, o sea que la frecuencia de operación máxima es 4.65 gigahertz. Ese es como lo máximo que yo puedo exigir a mi circuito, es eso que está ahí. ¿Sí? Básicamente un ejercicio de esto sería analizarlo de esta manera. Sería verlo cómo está la secuencia de esos circuitos, ver cuáles son los tiempos de propagación teniendo en cuenta este diagrama. La parte más complicada de un ejercicio así sería tener en cuenta el cálculo de estas partes combinacionales y a partir de ellas pues ya se hace el cálculo de los tiempos mínimos y máximos y todo. Vamos a seguir acá, esto no me interesa. Finalmente, este sí ya es una parte más informativa. Vamos a poner esto aquí así porque no se ve muy bien por allá atrás. Cuando ustedes tienen un circuito combinacional o un procesador, no todos los elementos combinacionales van a recibir el flanco de reloj al mismo tiempo. Eso pasa mucho. Ustedes tienen un procesador que tiene no sé cuántos mil millones de flip-flops por dentro, o de circuitos de registros o de lo que sea, pues eléctricamente va a haber un cable más cortico que otro. Y así sea tan cerquita y todo, sí hay una diferencia de tiempo entre uno y otro. Nunca van a ser exactamente iguales las señales que van a llegar de reloj a R1 y a R2. Eso rara vez ocurre. Como es rara vez lo que ocurre, nosotros tenemos que también tener en cuenta de manera estocástica el ancho que se puede mover el reloj. Entonces vean que estos relojes se pueden mover, vean que este reloj está aquí como corrido para la izquierda y para la derecha, y esto puede bailar, esto se puede ir moviendo dependiendo del ruido en el circuito. Como se puede ir moviendo, ahora yo ya no tengo como un flanco de reloj, sino que ahora tengo como esto que está acá, una variable. Y esto puede tener un flanco aquí, 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 en cualquier parte de esta parte, de este tiempo que está acá. Lo mismo en el flanco de bajada, lo mismo en el siguiente flanco de subida. Esto ocurre todo el tiempo y esto me va a limitar aún más mi circuito, porque ya no es determinístico, ya mi circuito puede cambiar en cualquier momento de este rango. Y eso se mira con métodos estadísticos. De esta manera, si yo tengo dos relojes, tengo reloj 1 y reloj 2, el reloj 1 puede ser aquí, puede ser acá, puede ser aquí, puede ser acá. En algún momento, en algún evento, esto va a cambiar así. Y este también puede cambiar aquí, acá, acá, acá. Puede cambiar en cualquier momento, lo mismo acá. Pueden cambiar lo que sea por variabilidad, por problemas eléctricos internos que nosotros no podemos solucionar, por capacitancias parasíticas, por ejemplo, que pueden causar que esta señal se demore un poquito más en llegar. Lo mismo el reloj 2. Entonces vean que ya entre el reloj 1 y el reloj 2 ya no son iguales y al moverse estos se va a mover el tiempo del setup y el tiempo de hold para cada uno, para el reloj 1 y para el reloj 2. Mi tiempo de setup para el reloj 1 y para el reloj 2 van a ser diferentes. La forma como se hace esto es tener en cuenta el peor de los casos. En el peor de los casos, para el setup time, yo voy a mirar, voy a comprimir esto lo que más se pueda. Entonces, en el peor de los casos, mi reloj ocurrió lo más tarde posible y mi reloj 2 ocurrió lo más temprano posible. De tal forma que este ancho que está acá sea lo más pequeño posible. Vean lo que se acortó.
Y por tanto, ese tiempito que está ahí me va a cortar mis restricciones. Y en términos matemáticos, lo que realmente hace es que ese tiempito que yo les digo que se acorta se llama un tiempo de skew, que es el tiempo que se me va moviendo el reloj, y ahora ya no es TC top más TPD más TPSQ, pero ahora hay que sumarle al skew. Y me va a dañar mi restricción, me va a aumentar mi tiempo mínimo de reloj. Y causa que pues, mi circuito sea más lento. No, no voy a entrar más en detalles de eso porque ahí sí ya se vuelve como mucho más denso. También hay una restricción de hold time y ya lo que hacemos es que le sumamos el tiempo de skew al tiempo de hold. De nuevo, con el hold no voy a entrar mucho en detalles, ese no me interesa tanto. Y ya lo único que queda acá, pues en esta parte de los tiempos, es hablar de que es muy difícil, es muy difícil que yo pueda garantizar de que un circuito siempre yo vaya a respetar esa parte de que las entradas sean estables. Yo no puedo garantizar siempre el 100% de las veces de que el TC top se va a respetar y que mi señal va a ser estable todo ese tiempo. En algunos casos, uno de los casos más posibles es eso que ustedes están viendo ahí, ese diagramita, que es un botón conectado a un flip-flop. Cuando es un botón conectado a un flip-flop, el botón puede presionarse en cualquier momento. Donde yo quiera puedo presionar el flip-flop, inclusive dentro de los tiempos en donde no lo puedo presionar. Entonces, si me estoy acercando al flanco y este es el rango de apertura en donde donde yo tengo que mantener estable, lo que quiere decir este slide es que yo puedo presionarlo aquí y no afecto nada, antecitos del tiempo de apertura. Lo puedo presionar aquí y no afecte nada. Pero pueden pasar casos en donde el usuario presionó el botón en el momento en el que no lo puede presionar. Y esto pasaba en los electrodomésticos viejos un montón. Uno podía presionar el botón donde no era y realmente dañaba la operación del circuito. Realmente había posibilidades. En el Nintendo hay un caso especial con el control, que si uno lee en el momento que no es, se mete, eso hay artículos y todo eso, se mete ya en una zona en donde los flip-flops no tienen la capacidad de leer el control y lo perdieron. Y toca resetear el sistema, que se mete en este tipo de situaciones. ¿Sí? Lo que quiere decir con esto es que no siempre yo puedo garantizar de que voy a esperar esa cantidad de tiempo antes, porque a veces el usuario simplemente presiona su botón. Él presiona el botón, a él no le importa si lo está presionando antes o después del flanco, de lo que sea. Y puede que una de 1.000.000 tocadas de botón le pegó aquí en la mitad y generó un problema de metaestabilidad que dañó el circuito. Y eso es como una gráfica más o menos de lo que trata que ver con lo de la metaestabilidad. Nosotros, cuando estamos hablando de un flip-flop, tiene dos estados estables, 0 o 1. 0 o 1. No hay problema, pueden ser estables. Si está en 0, llegó a 0 y se quedó en 0. Si está en 1, puede ser 1 y se quedó en 1. Pero así como están las bolitas, que ustedes tienen en los valles, tienen una parte estable, también hay una parte en donde ustedes la bolita la pueden colocar, pero micrométricamente, y la bolita se va a quedar quieta. Y eso se llama un estado metaestable. Los flip-flops, así yo les haya mostrado que con ceros y con uno no nos quedan estables, la mayoría de flip-flops, si yo no respeto esos tiempos, ustedes van a ver flip-flops que se quedan no pegados en 0 voltios y en 3 voltios, como siempre debería pasar, sino que pueden haber flip-flops que se queden marcando 1.9 voltios o 1.5. Se quedaron pegados en una característica eléctrica interna en donde quedaron en ese estado exacto. Y no se quedaron ni en 1 ni en 0, se quedaron en la mitad. Y murieron ahí. Y tocó resetear el flip-flop. Ese es el problema que yo les quiero decir con eso. Y eso pasa, la consola de Nintendo tiene eso en todo lado. Porque presionaron el botón justo en el momentico. Claro, así como es de difícil yo poner la bolita acá, así de difícil es yo poderle pegar a ese estado. Así de complicado. No es electrónica digital, ya es electrónica analógica. O sea que pues, no nos sentimos culpables. Eso ya es problema del lado de la gente de analógicos. Porque el transistor y porque ustedes vieron que hay unos circuitos asociados, hay unas resistencias asociadas. Cuando uno le hace ese análisis circuital al asunto, llega uno y descubre que hay un estado pocamente probable que se puede quedar ahí. Es esto. Cuando yo les menciono a ustedes que es un como es un flip-flop, nosotros tenemos los estados que se quedan acá en un loop, en un bucle,
y ese bucle se queda almacenando en una memoria. Pero eso es desde el punto de vista digital, pero desde el punto de vista analógico se puede quedar estable en otros estados. En términos generales, en cuanto hablamos de metaestabilidad, nosotros tenemos esta ecuación, no se asusten con la ecuación no es algo grave del otro mundo, de hecho esta ecuación es hasta lo más de simple. Nosotros tenemos que es la probabilidad de que yo tenga una falla, de que realmente yo tenga un problema de metaestabilidad, mientras el tiempo que ha transcurrido sea más grande, la probabilidad es más baja. Esto es una exponencial negativa. Entonces, mientras más tiempo yo espere después de que hubo el flanco de reloj para presionar el botón, o sea, mientras más yo lo deje a él, pues menos va a ser la probabilidad de que haya una falla. Y estos parámetros T sub 0 y el T sub 0 lo saben, que es la frecuencia de reloj. El T sub 0 es propio del componente electrónico y el tau que está aquí es propio del componente electrónico. Entonces, este valor tau, el T sub 0 y el T sub C son dados, se dan. Realmente el circuito del fabricante le dice a uno, estos son. Y lo único que cambia es este T, que es el tiempo que ocurre a partir del flanco de reloj. Y lo que quiere decir esto es, a partir de un flanco de reloj, ¿cuál es la probabilidad de que tenga un problema de metaestabilidad? Y cada componente que ustedes miren en un datasheet avanzado, no el datasheet básico, de los flip-flops como los que se les dieron a ustedes en las prácticas, tienen este número, tienen esta probabilidad, tienen este tau, tienen esta T sub 0, que les va a servir para ustedes saber más o menos cuál es la probabilidad de que eso llegue a ocurrir. No voy a hablar mucho más de este asunto, no, porque acá se mete ya en una parte mucho más matemática. No me interesa para nada. No me interesa que ustedes se vuelvan expertos en esto, que son las probabilidades de falla, pero solamente me interesa que ustedes entiendan realmente que los circuitos digitales no son tan unos y ceros, que los procesadores no son tan perfectos como uno cree que son, y que cuando ya hablamos a nivel de fabricación de componentes o de procesadores digitales, tenemos probabilidades de falla. Y a la hora de nosotros definir cuánta frecuencia de reloj le vamos a poner, tenemos que tener en cuenta todo esto. Esto es como el closing remark de toda la lección. Todo lo que llevamos aprendiendo es, número uno, diseñar una lógica. Número dos, cómo yo implemento esa lógica y yo sé realmente cuánto periodo de reloj le voy a poner. Una de las, cuando yo, por ejemplo, trabajaba en Canadá, la compañía fabricaba unas cosas que se llaman simuladores en tiempo real, que son basados en procesadores Intel Xeon. Entonces uno, es como, ustedes lo ven y se ve como una computadora, pero toda bonita, es toda diferente, es como una CPU, pero diferente. Y ella corre, tiene un procesador Intel Xeon que corre el procesador, usted le pone a correr una simulación muy brutal de lo que sea, de un avión, de un sistema de potencia, de energía, de lo que sea. Lo que puede correr más, lo puede correr eso, pero más rápido, mucho más rápido. Pues llega un momento en que cuando uno habla de un tema que se llama electrónica de potencia, que es una electrónica que se usa, por ejemplo, para los cargadores de celular, cargadores de baterías, convertidores de DC-DC, todo esto que tiene que ver con energía renovable es electrónica de potencia. Cuando hablamos de eso y si corremos esas simulaciones en tiempo real, la cantidad de cómputos por segundo es abismal, tan abismal que ya un procesador Intel Xeon ni siquiera es capaz de llegar a la velocidad que uno necesita. Nosotros necesitamos computar a que el periodo de la muestra sea de 1 nanosegundo y habíamos llegado hasta 0.1 nanosegundos. No hay procesador, a menos de que sea militar, no hay procesador comercial ni industrial que nos ayude a llegar a esos tiempos de cómputo tan bajitos. ¿Qué hacía el simulador? El simulador que ustedes le graban un circuito, vamos a ponerlo fácil, la simulación de un avión genera una matriz de 38 por 38 y tengo que hacer muchos cómputos de matrices y vectores de 38 por 38 en menos de un nanosegundo. En menos de un nanosegundo tengo que hacer la inversa de una matriz y tenerla lista para la siguiente muestra. Porque si no hago eso, mi sistema no corre en tiempo real. Yo no voy a ver la simulación como si estuviera pasando en este tiempo, sino que voy a ver una simulación lenta. Como ocurre cuando hacen las investigaciones normalmente en los laboratorios en la universidad, ustedes corren una simulación y se van y se toman un tinto y cuando llegaron, un café. Cuando llegaron, ustedes ven que la simulación corrió 1 minuto y estuvieron por fuera 4 horas. Corre más lento. Cuando hablamos de simuladores en tiempo real, 1 minuto de aquí es 1 minuto de ahí, eso no puede fallar.
Y eso se usa mucho para hacer los simuladores de aviones, de carros, de todo, porque lo hacen ustedes creer que están realmente interactuando con el sistema real. Para eso funciona un simulador en tiempo real. Un videojuego es un simulador en tiempo real. Pero cuando ya llegamos a pedir tanto nivel de cómputo de un nanosegundo entre una inversa y una matriz y otra, ya el procesador Intel se quedó corto y ya no pudimos utilizarlo. ¿Qué nos toca hacer? Nos toca, a punta del lenguaje de descripción de hardware y lo que llaman una FPGA, hacer el diseño de hardware, así como yo les mostré a ustedes que se hace un full adder, se hace un circuito multiplicador y uno literalmente diseña el adder, el multiplicador en hardware con código. Entonces uno pone las AND, las OR, los sumadores, los full adders, uno pone todo junto para hacerle la inversa a una matriz de 38 por 38. Eso significa que es 1000 veces más rápido, porque una matriz de 38 por 38 para calcularle la inversa en un procesador normal puede tardarse, qué sé yo, 10 millones de ciclos de reloj. Cuando lo hacemos en hardware puede tardar 7, ¿sí? Porque todos esos productos y sumas ocurren al tiempo todo. Todo pasa al tiempo porque hicimos un hardware específico para calcular inversas. Y como hicimos el hardware específico para calcular inversas en 7 ciclos de reloj, sacamos el cómputo y puede salir. Entonces ya se queda corto, el procesador ya no da, ya no hay Python que valga. Ya todo tiene que correr literalmente en hardware, ya nos tenemos que meter a hacer eso. Y esa es la gran ventaja del asunto del hardware. Y eso es lo que de todo esto yo les voy a decir todo el tiempo. Que no crean que el hardware no es una herramienta muy poderosa para las cosas que se vienen hoy en día en computación. Si hablamos de redes neuronales, las redes neuronales ustedes saben que cada vez son más grandes. Un deep learning ya ahora, y eso que ahora están muy rápidos, pero ustedes saben que deep learning tarda. Ahorita hay lo que llaman las GPUs. Las GPUs son unidades de cómputo en paralelo que me permiten a mí hacer las operaciones matriciales que puede hacer una red neuronal mucho más rápido. Pero por más que queramos, una GPU va a llegar un momento en donde no va a dar. La GPU no es capaz, porque aún así la GPU corre síncrona. Y como corre síncrona, ella va a demorarse más de lo que pudiera demorarse uno si uno hace la implementación directamente en hardware. Ya hoy en día hay investigaciones que hacen redes neuronales, como cuando uno dice capa 1, capa 2, capa 3, capa 4, capas internas de una red neuronal, que todos ustedes han visto lo que es una red neuronal, son bolitas que se interconectan y van por capas. Pues ese tiempo que se demora entre capa 1 y capa 2 precisamente es como decir entre flip-flop 1 y flip-flop 2. Y para ustedes poner a correr la red neuronal más rápido hay que tener este tipo de consideraciones, porque ahora en lugar de una neurona tenemos un flip-flop y en lugar de una función de peso ya ponemos sumadores, restadores, multiplicadores y lo que sea. Entonces, cuando nosotros queremos realmente hacer inteligencia artificial en tiempo real, ahí estamos hablando. Ahí estamos hablando en términos fuertes, porque realmente, por ejemplo, estos relojitos que tienen unidades neuronales, realmente ellos recompilan datos, pero ellos les dan a ustedes el resultado por allá a la hora. No sé si ustedes han visto, pero él no analiza completamente. Si yo hago deporte, él me va a decir el resultado después, porque necesita tomarse su tiempo para analizar. Pero hay muchas aplicaciones de inteligencia artificial que requieren hacer eso en tiempo real, en el momento, aquí instantáneamente, cuando yo estoy hablando con ustedes, esté en paralelo computando y sacando los resultados. Y realmente la ingeniería de software en ese momento ya llega y se queda corta. Y ahí es donde yo quiero que ustedes sepan por lo menos que existe una alternativa bien poderosa detrás, que es el hardware como tal, que ustedes como ingenieros de software pueden aprenderlo a manipular para hacer los mismos cómputos que ustedes quieren hacer. Y eso ocurre mucho, ocurre demasiado y es lo que está prácticamente de moda hoy en día. ¿Okay? Yo creo que ya podemos dejar la lección por ahí. Ya la próxima clase vemos el registros y lo que queda faltando. Dímelo. No, ya estamos bien, ya, está, ya en este momento ya estoy más